Bueno, les platico un poco a la audiencia de Me lo dijo Lola. Mi nombre es Tania Morales. Yo fundé y dirijo una organización que se llama Asociación por las Infancias Transgénero desde 2017. Esta organización está enfocada en la igualdad de género y en acompañar a familias con niñas, niños, niñes y adolescentes trans. Yo soy abogada y básicamente la intención o la forma de trabajo de esta asociación civil es a través de la exigibilidad de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes trans. Me lo dijo Lola, hace unas semanas me hizo una entrevista y escribió un- una nota periodística muy buena que agradecemos mucho. Y bueno, pues estamos aquí invitados para responder algunas de las preguntas que quieran hacer a la asociación civil o a nuestro trabajo. Quizá en lo que comienzan a conectarse más personas y quisieran empezar a hacer preguntas, puedo hablarles un poquito de qué se trata la asociación civil, en qué se enfoca y cómo lo hacemos. Yo tengo un hijo trans, esa es la historia original. Mi hijo actualmente tiene 17 años y a los 13 años habló conmigo y me dijo que él era una persona trans, que era un hombre trans. Para todas las personas que quizá no sabemos sobre qué es lo trans o cómo es la experiencia trans, voy a explicar un poquito. Todas las personas tenemos una identidad de género. Esto quiere decir cuál es el género o cómo interpretamos el género en el que vivimos. El género puede ser hombre, mujer, alguno de los dos o ninguno de estos. Las personas vivimos nuestro género desde tempranas edades, es decir, aquí toda la audiencia puede preguntarse desde qué momento se dio cuenta cuál era el género, cuál era su género. Y eso no tiene que ver con el cuerpo. Cuando nacemos, históricamente lo que sucede es que se nos asigna un género dependiendo de qué cuerpo tenemos o de qué expresión de órganos sexuales tenemos. Y entonces, históricamente se ha vinculado a tener un pene con ser un hombre o tener una vulva con ser mujer. Sin embargo, el género es una creación cultural que tanto cultura o cada época le da cierto matiz de cómo ser una persona. Y bueno, entonces el género pues también implica la vivencia personal, que no precisamente tiene que ver con el cuerpo o con esto que nos asignaron, y cada persona vive su género de manera distinta y lo construye de manera distinta. Es decir, yo soy una mujer, me vivo como una mujer, pero mi vivencia de cómo ser una mujer quizá es distinta a cómo es una mujer o cómo era una mujer hace 200 años en África, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces partiendo de que todas las personas tenemos identidad de género y en algunas personas coincide con esta asignación que nos dan al nacer y algunas personas no coincide con esta asignación que nos dan al nacer, las que no coinciden les llamamos personas trans. Y las personas trans se viven desde sus primeros años de vida en el género en el que viven, perciben, sienten y construyen con el día a día. Y bueno, pues la historia fue que mi hijo de 13 años habló conmigo para explicarme que era un hombre trans y yo no sabía absolutamente nada de eso. Yo trabajaba tengo dos carreras, yo soy abogada e historiadora del arte y trabajaba en otras cosas. Y bueno, pues como una madre que quería acompañar,
el proceso de mi hijo y enterarme a profundidad de cuál era su vivencia, pues comencé a estudiar qué significaba esto que mi hijo me estaba diciendo. Y entonces, después de comenzar un proceso en el que había que, uno, aprender como una familia, dos, preguntarle qué quería, cuál era su experiencia, y después, pues, comenzar a hacer una comunicación con la familia, con las amistades, en su colegio, en el deporte en el que que él practicaba, empezar a explicarles a todo este conjunto social acerca de su vivencia y de su derecho a ser respetado como un hombre trans. Pues nos dimos cuenta en la familia que había una serie de huecos de conocimiento y huecos legales para las personas trans y eventualmente fue que en 2017 surge la Asociación por las Infancias Transgénero y pues ahora acompañamos a estas familias, a estas infancias y, y estamos haciendo propuestas de cambios legislativos, en políticas públicas, porque algo que es muy común es que las personas no sabemos cuál es la vivencia trans, pero además no sabemos la cantidad de complicaciones que las personas trans tienen que enfrentar por el simple hecho de ser distintas a lo asignado originalmente. Me lo dijo Lola, dice, manden todas sus preguntas a la abogada y fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero. Sí, me gustaría que pudiéramos, que esto fuera más una conversación, pero en lo que empiezan a llegar las preguntas, pues podría platicarles uno de los proyectos que tiene la Asociación por las Infancias Transgénero. El primer proyecto que tenemos como asociación es que dimos cuenta que las personas trans, sobre todo niñas y niños y adolescentes, tienen un difícil acceso a la educación que las demás personas no lo tienen, las personas que no son trans. ¿Y esto por qué? Porque en los espacios educativos, en las escuelas, en general lo que vemos mucho es una diferenciación de actividades por género. Entonces, un ejemplo es la diferencia, por ejemplo, con los baños, ¿no? Hay baños para mujeres y baños para hombres. Hay actividades deportivas para mujeres y actividades deportivas para hombres. Y entre otras cosas. Entonces, lo que nos dimos cuenta también es que no existen protocolos en las escuelas para saber qué hacer cuando una persona, alguno de sus alumnos, alumnas, alumnes, es trans. De pronto hay muchas preguntas en la escuela como puedo nombrarle con el nombre que me estén pidiendo a pesar de que no tengan un acta de nacimiento con ese nombre, y la respuesta es sí. De hecho, no es una posibilidad, sino tendría que ser una obligación de las escuelas porque el sistema educativo tiene como obligación mantener a todas las personas, sobre todo a las personas menores de 18 años, en el sistema educativo. Y una forma de mantener a estas personas en el sistema educativo, pues es respetándoles como a cualquier otra persona su género. Y la otra pregunta es ¿a qué baño van? Esa es una pregunta muy común. ¿A qué baño van las niñas trans o los niños trans? Si hay que hay que generar un tercer baño, por ejemplo. Y pues la respuesta también es, lo ideal sería que todas las personas pudiéramos acudir al baño, porque se trata de una necesidad física. Y los baños son pues lugares a los que cualquier persona debe tener acceso. Entonces lo ideal es generar baños incluyentes en un futuro
Es decir, que no tengan que existir una diferenciación por género acerca de los baños. Y entonces el gran objetivo radica en cómo educar a toda la población siendo respetuosa de de, de las necesidades de las personas. Ya tenemos por aquí algunas preguntas. La primera es, ¿cuál sería el primer paso a hacer si una mujer tiene un hijo trans? Bueno, pues el primer paso sería informarse. En, la, en general, lo que casi siempre sucede en el grueso de la población es que no conocemos sobre las vivencias trans hasta que tenemos algún familiar cercano que nos lleva a preguntarnos sobre el tema. Y entonces ha habido históricamente una gran cantidad de historias que pueden no ser reales o que solo retratan una única historia, y eso no es así. Una forma de ser trans o de vivirse trans, es decir, no hay solo una manera de ser trans o vivirse trans. Entonces, para una mujer, lo primero sería, mi recomendación es investiga, acércate a grupos o a personas trans, lee, hay actualmente hay muchas lecturas serias, páginas de gente que está informando sobre lo trans de manera seria, basada en la ciencia, lejos del estereotipo, el estereotipo de género, el estereotipo de lo que es una persona trans. Entonces mi recomendación es, primero que nada, hay que informarse todos los días, y lo más importante me parece que es establecer una comunicación directa con la hija, el hijo, el hije, y preguntarle directamente qué es lo que necesita para sentirse cómodo en su vivencia. ¿Qué es lo que podemos hacer como familia, como madre, para generarle una mejor experiencia de vida? Porque de pronto a veces las mamás o las familias nos podemos arrancar pensando en ya hay que hacer toda una tramitación ante las escuelas, pero lo primero sería preguntarle cómo quiere estos procesos. Creo que eso sería como básicamente el primer paso. Pues trabajar en nuestro propio conocimiento de lo que sabemos y de las resistencias que tenemos como personas, ¿no? Si tenemos resistencias sobre el tema trans o la población trans. Tengo otra pregunta por acá. Dice, buen día Tania, yo tengo muchas dudas. ¿A qué edad se empieza a definir la identidad de género? Pues mira, Luz Carmen, existen algunas investigaciones. Originalmente solo teníamos lo internacional, después el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hizo una publicación en donde especificó que una edad eran de los 18 meses a los 3 años de edad. De nuevo, pensando en que no solo las personas trans, sino todas las personas tenemos identidad de género, eso nos lleva más a verlo desde cerca, desde la experiencia personal, y no desde lejos, como si esto solo ocurriera con las personas trans. Hay estudios y hay todos unos lineamientos que ha generado instituciones internacionales como UNICEF acerca de la primera infancia. Y es sabido que desde la primera infancia es que se conforma la identidad de género en todas las personas. Entonces, algo que vemos mucho desde la Asociación por las Infancias Transgénero es que las infancias y las adolescencias trans o las personas trans comienzan a hablar sobre digamos, su experiencia del género, no con un lenguaje como el que hoy yo puedo estar planteando aquí. O sea, las personas trans no se ubican como personas trans a tempranas edades. Las personas solo viven su género y tienen maneras de explicarnos su género.
dependiendo de cada etapa y de las herramientas que tienen a esas edades o a esas etapas para poder expresar su género. Y ahí me parece muy importante hacer una mención especial. Si, por ejemplo, mi hijo juega con muñecas, no quiere decir que sea, eso no quiere decir que sea una niña trans, quiere decir que mi hijo juega con muñecas. La experiencia o la vivencia en el género es un conjunto de cosas, hay formas de explicar el género. Y bueno, es eso, ¿no? Como en todas las personas, la identidad de género se forma y se comienza a expresar a partir de los 18 años, 18 meses de edad, que es más o menos la edad o el tiempo de vida en el que una persona, un bebé, comienza a practicar el lenguaje o la comunicación con su entorno. Eh, Después dice, ¿cómo identificar si mi hijo es transgénero y cuáles son las señales? Mira, la única forma en la que podemos decir que una persona es trans es cuando esa persona lo dice. Es decir, no existe nadie, ninguna persona externa, ni un terapeuta, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, no hay una persona especialista en el género de alguien más que la propia persona. Entonces, yo puedo ver que, no sé, o sea, yo puedo platicarles o compartirles mi experiencia personal. Mi hijo iba a cumplir 3 años y en esa fecha de cumpleaños le planteamos que queríamos hacerle una fiesta de cumpleaños y que de qué quería esta fiesta de cumpleaños. Y entonces él dijo, yo quiero una fiesta de Peter Pan, así decía. Y cuando le pregunté de quién se quería disfrazar, porque nos disfrazábamos toda la familia y las amistades, él me dijo de Peter Pan, ¿no? Con sus manitas así pequeñas, me dijo como, pues, ¿de quién más crees? Y entonces yo le dije, bueno, ¿no querrás de Campanita? Y dijo, no, de Peter. Y la verdad es que yo en esa temporada yo no sabía nada sobre la identidad de género, pero puedo decir que es una de las veces que él intentó decirme yo me miro como un niño. No fue la única ocasión, ahora lo pienso y siempre que jugaba, sus roles, o se decía, yo soy Dash, para quienes más o menos tienen la edad, de Los Increíbles, o yo soy Peter, o yo soy Nemo, nunca decía yo soy Campanita, o soy Wendy, o estas cosas, no lo hacía. Sin embargo, ahora lo que pienso es que en ese momento yo no puedo identificar que eso esté diciéndome que era un niño. Lo que yo no tenía en ese momento eran herramientas de lenguaje para poderle expresar a él, que él pudiera expresar esta situación. Entonces, si a una niña o a un niño trans le explicamos que su género no depende de su cuerpo, o sea, es decir, no por tener un pene quiere decir que sea un niño, sino que existen niñas con pene y niñas con vulva, y existen niños con pene y niños con vulva, entonces nuestros hijes tendrán las herramientas para eventualmente, si es su vivencia, puedan decir yo soy una niña con pene o yo soy un niño con vulva, eventualmente. Entonces, bueno, señales, en realidad eso depende de cada persona. Creo que lo que mejor podemos hacer es en conjunto, algo que no le va a hacer daño a nadie en la población, es saber de la existencia de estas formas de vivir, ¿no? Que aprendamos correctamente, no solo las personas trans o las familias trans, sino las personas que no son trans también, que quiere decir que no siempre se debe tener un cuerpo para vivir en un género. Tengo otra pregunta. ¿Nos puedes hablar un poco de las leyes y lo que está pasando? Sí, les platico. Históricamente ha habido una serie de huecos en la protección de los derechos de las personas trans. Algo que tenemos en México específicamente es muy poca legislación que pueda reconocer el género de las personas trans
En toda la República Mexicana únicamente hay 10 estados de la República que reconocen la identidad de género de las personas en su acta de nacimiento. Digamos que el principal documento que establece la identidad de una persona y que protege la identidad de una persona es el acta de nacimiento. Todas las personas tenemos derecho a una identidad y a tener este documento de identidad, pero solo en 10 estados de la República Mexicana existen procedimientos administrativos, además, para poder tener un acta de nacimiento con reconocimiento de identidad de género para las personas trans. Y de estos 10 estados de la República, ningún estado de la República tiene un procedimiento así para niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Pues porque en general hemos tenido una idea conservadora acerca de lo que las niñas, los niños son capaces de percibir en sí mismos. Y entonces en general pensamos, o se ha pensado históricamente, que las niñas y los niños no están conformados del todo como personas y por eso no pueden tener esta capacidad de decir quiénes son. Eso es muy diferente a nivel internacional. Desde 2007 hay una serie de principios internacionales de derechos humanos que se llaman los principios de Yogyakarta, en donde se dice públicamente, basado en derechos humanos, que todas las personas tenemos identidad de género y que las niñas, niños y adolescentes también. En 2017 hubo un suceso muy importante para pues, quienes estamos en el tema de los derechos, pero sobre todo para las personas de la diversidad, que fue la opinión consultiva, una opinión consultiva que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una consulta una pregunta que le hace el Estado de Costa Rica, en donde le pregunta cómo reconocer la identidad de género de las personas. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que, uno, todas las personas tenemos derecho a la identidad de género. Dos, que el proceso para reconocer la identidad de género debe ser un proceso administrativo sin que medie un juicio de por medio, que no debe estar sujeto nunca a solicitar dictámenes psiquiátricos, psicológicos o a que se pida que se hormone o que se opere a las personas, que la identidad de género debe ser reconocida por todos los estados y que el procedimiento debe ser administrativo, debe ser rápido, no debe ser costoso, no debe ser patologizante y que este procedimiento debe ser aplicado también en niñas, niños y adolescentes. Entonces tenemos esta opinión consultiva desde 2017 y pues es 2020, en México al menos, y en México aún no tenemos un procedimiento así. Entonces, hoy estamos en un proceso muy importante en la Ciudad de México, que pues siempre ha sido digamos que todos los estados de la República Mexicana ha sido quien ha procurado ir abriendo brechas y en el tema del reconocimiento de los derechos de todas las personas. Y en la Ciudad de México hace un año, va a ser ya, el 10 de octubre de 2019 se presentó una iniciativa para reformar el procedimiento por el que se da el reconocimiento de identidad de género en niñas, niños y adolescentes. Actualmente, este procedimiento, lo que marca el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, es que debe ser a través de un juicio familiar oral que puede tardar pues, el tiempo que requiera tardar una jueza o un juez en determinar si una persona vive en el género que dice o no. Y hay que llevar pruebas periciales, testigos, se somete a cuestionamientos a la infancia o a la adolescencia, requiere de la firma de la madre y del padre solicitantes. Y lo que quisimos fue modificar este procedimiento estableciendo o más bien bajando a lo estatal lo que dice el derecho internacional.
en donde decimos que el procedimiento no debe patologizar, no debe pedir dictámenes psiquiátricos, no debe pedir testigos, no hay especialista en el género de una persona más que la misma persona, y que el derecho a la identidad no puede pasar por el cumplimiento o incumplimiento de alguna de las personas, madre o padre, que quieran, digamos que reconocer o responder por la vivencia de su hija. Entonces, en la reforma lo que planteamos como organización o un conjunto de organizaciones fue que este procedimiento pudiera ser administrativo, no costoso, sin pedir dictámenes psiquiátricos ni psicológicos, que fuera un procedimiento frente al registro civil y que pudiera ser acompañada o acompañado o acompañade de alguna de las personas que ejerzan patria, potestad o tutela únicamente. No obligar a que tengan madre y padre de acuerdo, porque muchas de las veces no sucede eso. Luego dice, si un niño está seguro que no pertenece al género con el que nació, ¿puede iniciar un tratamiento de cambio de género o es mejor esperar a que sea adolescente? Luz Carmen, aquí me parece muy importante. No existe un tratamiento de cambio de género. Entiendo tu pregunta, pero sí me gustaría abordar ese tema. No es un tratamiento, de lo que estamos hablando es de que en un acta de nacimiento puedo decir, yo soy Tania, ¿no? Entonces, si yo fuera una mujer trans, el acta de nacimiento, pues en lugar de decir Pedro, dice Tania, ¿no? Tania Morales Olvera, como mi nombre. Género o sexo, mujer. De eso se trata el trabajo que hacemos. No tiene que ver con un tratamiento, tiene que ver con un trámite para tener un acta de nacimiento que después este acta de nacimiento nos permita ir a las escuelas y con el género con el que viven nuestros hijos, o que, no sé, si vamos a ir a consulta médica, no le tengan que llamar por el altavoz con un nombre con el que no se identifica. Entonces, que la pregunta, me imagino que tu pregunta es, ¿podemos empezar a tratarle en su género en la infancia o hay que esperar a la adolescencia? La respuesta es, hay que tratarle en el género a las personas desde el primer momento en el que lo dicen. ¿Por qué? Porque es su derecho. Porque, o sea, yo siempre como que regreso a la pregunta, imagínate, Luz, yo asumo, puede ser que no, pero asumo que eres una mujer. Y una mujer no trans, ¿no? Entonces imagínate que te hubieran pedido que vivieras como hombre hasta ser adolescente para que estuvieras seguro, cuando tú siempre has sabido que eres una mujer. Entonces, bueno, la recomendación es, si tu hija a la edad que sea te pide que le trates con un género distinto al que le asignaste, no va a pasar nada. Tu hija no cambia, sigue siendo la misma persona, trátale como te lo está pidiendo, y lo que puede ocurrir es que en tu familia o en tu entorno haya personas mucho más abiertas que reconozcan los derechos de las personas, pero lo que sí sucede en esa infancia es que va a crecer segura de que es apoyada por su entorno, que tiene los mismos derechos que las demás personas de su edad y va a ser libre de construir su camino y de no tener que estar luchando por ser reconocida de una forma. Entonces, lo ideal siempre será tratar a la persona en el género que se vive cuando lo pide, y también hay personas de género fluido, es decir, o sea, puede ocurrir que tu hija a veces se viva como hija y a veces te diga soy un hijo, y o sea, hay personas que van construyendo su identidad y que van cambiando o fluyendo en el género. Siempre la recomendación es trátenles como lo están solicitando. Creo que el trabajo que tenemos que hacer somos las personas adultas que no conocemos sobre el tema, y pensar que en realidad no daña en absolutamente nada a la persona vivirse en un género distinto,
Y lo que sí puede hacerle mucho daño es ser negada como persona, eso sí, o sea, no tratarle en el género les hace daño. Ah, Después tenemos aquí a Odil. Muchas gracias, qué maravilloso tema. Gracias por enseñarnos todo esto para no ser tan ignorantes y ser más empáticos. Muchas gracias. Y tenemos ahí como algunas referencias a ciertas personas. Eh, tengo otra pregunta. ¿Nos puedes platicar, conforme a experiencias que has escuchado, acerca de los daños psicológicos que puede tener un niño trans al no ser aceptado por sus padres y la sociedad que no acepta que esto existe? Sí. Eh, Miren, hay estudios que han hecho en Estados Unidos y aquí en México también se han hecho un par de estudios. Hay varios países. Argentina tiene reconocimiento de identidad de género para niñas, niños y adolescentes desde 2013. Y los datos que tenemos y las respuestas que tenemos es que en muchos de los casos, las personas, niñas, niños y adolescentes trans que no son respetados en su género, implica, bueno, más bien tienen una posible y muy importante deserción escolar cuando en la escuela no respetan su género, porque pues vivir en un día a día en el que una cantidad o tu entorno te está hablando o tratando de una manera que no es tu vivencia, pues te hace sentir desconectado de ese lugar, o desconectada o desconectada. Entonces, cuando está no reconocimientos en las escuelas, tenemos un alto índice de deserción escolar. Hay una encuesta que hizo el Instituto Nacional Electoral en 2018, donde tiene gráficas acerca de la percepción de discriminación o sobre el género en niñas, niños y adolescentes, en donde se encuestó a más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes del país. En esta encuesta es muy interesante porque nos arroja un porcentaje de niñas, niños y adolescentes que no se viven en el género asignado. Y es muy curioso porque más bien las gráficas que establecen la deserción escolar o la percepción de violencia o de discriminación, las personas que no hacen uso del espacio público o que menos interactúan con las demás personas de su edad, justamente son esta población. Entonces, quienes mayor índice de todo eso tienen, después le siguen las mujeres. Entonces, bueno, pues ahí vemos un claro ejemplo de qué sucede con una persona que no es reconocida en su entorno escolar. Ahora imaginen en el entorno familiar. Si yo en mi casa, ahora en temas de pandemia y en esta época, todo el tiempo soy nombrada de otra manera y no se me es reconocida mi vivencia, pues implica una tristeza profunda de que tu madre o tu padre no pueda llamarte por tu nombre y que no pueda tratarte en tu género. Y, y pues hay una sensación de desconexión familiar también. Entonces, eso es cuando solo no se les nombra de esa manera, ¿no? Es una profunda tristeza que muchas de las veces pudiera acabar en algo muy trágico, como el suicidio, pero también hay mucha violencia hacia adolescencias trans. Eso también es algo que lo tenemos muy claro como organización, que lo vemos muy comúnmente. Y esta violencia no solo es física. Cuando no se te reconoce un nombre, podemos estar hablando de violencia, de negación de quién eres. Y algunas de las veces, sobre todo a las adolescencias trans, se les corre de sus casas o se les rechaza del entorno familiar. Y eso es algo gravísimo porque las familias, madres, padres, tenemos la obligación de cuidar a nuestros hijos. Hemos elegido tener a nuestros hijos y tendríamos la obligación de cuidarles, de respaldarles y de ser las primeras personas que
que les protejan. Todas las personas, les decía, tenemos derecho a la identidad y lo que no tenemos derecho a veces las familias es negar la identidad de nuestros hijos. No, no estamos, no son extensiones nuestras, son personitas completas y nuestro trabajo es acompañarlas y procurar que crezcan como mejores personas, como personas completas y como personas seguras. Además hacer de su mundo un mundo de protección, de seguridad de quienes son. ¿Cómo podemos identificar que nuestros hijos sufren de bullying en las escuelas? Híjole, ese es un tema bien, bien importante. A veces les hijes no nos quieren decir lo que viven a las familias. Eso pasa muy comúnmente. O sea, cuando tengo una hija o un hijo o un hije trans y en su entorno familiar se siente cómodo y está bien y tiene el respaldo de su familia y ya llegamos incluso a ese otro nivel en el que la familia no solo acepta, sino se da cuenta que su trabajo es cuidar a su hija y entonces se enfrenta a una escuela y en la escuela logra que le llamen por su nombre y con su género, pues es un trabajo largo, largo, largo. Y algunas veces les hijes prefieren no decir que algo está sucediendo en la escuela, pues porque sienten que ya no quieren llamar más la atención, por ejemplo, o que no quieren generar más conflictos en la familia, o no quieren que las familias nos sintamos agobiadas, o que porque nos dé miedo, entonces demos un paso atrás y no hacia adelante. Y entonces muchas de las veces se callan lo que sucede en las escuelas. Eso número uno, o a veces tienen muy normalizada la violencia escolar. Y eso es algo gravísimo, porque las familias no damos cuenta, porque no estamos viviendo en el día a día de nuestros hijos, eh, y porque existe ahí como una no información entre la escuela y los hijos. ¿Y qué es lo que sí podemos hacer las familias? ¿Cómo sí podemos darnos cuenta? Es algo difícil porque a veces nuestros hijos pueden ser grandes establecedores de tranquilidad, pero me parece que algo sumamente importante es la comunicación en el día a día con ellos. No sé, quienes somos madres o padres sabemos perfectamente cuando algo está sucediendo. Y me parece que, por ejemplo, no querer ir a la escuela, inventar malestares físicos o enfermedades para procurar no ir a la escuela, o ver en su día a día comportamiento la falta de cuidados personales, como pudieran ser pues no sé, no asearse, o sea, el autocuidado es muy importante. Si estamos viendo que nuestro hijo no está generando autocuidado de muchas maneras, que es no comer bien, no dormir bien, no asearse, no cambiarse de ropa, eso puede ser un marcador de que algo no está sucediendo correctamente. También es muy común que no solo las personas trans, sino muchas de las adolescencias tengan comportamientos no solo de no cuidado, sino de lesiones personales. Si hay alguna lesión es que algo está sucediendo y no hay mejor manera de saber qué está sucediendo que tratar de establecer una comunicación directamente con la persona. Y, eh, y bueno, me parece que también es muy importante poder generar un ambiente donde esa persona pueda hablarnos desde su corazón sin ser juzgada y también como familias saber que el plan de acción para que esta personita esté mejor tiene que realizarse en conjunto. De nuevo, no es como, pues yo soy una madre súper cuidadosa, pero no voy a arrancarme a hacer una serie de cosas en la escuela porque yo crea que esa es la forma de hacerlo. Primero tengo que hablar con mi hijo o mi hija o mi hija y saber qué es lo que quiere, si quiere continuar en ese colegio, si quiere que yo intervenga,
directamente, si puedo hacer algo con los directivos o las directivas. Eso me parece que es muy importante porque la decisión debe tomarse en conjunto. Tengo otra pregunta por aquí. ¿Es cierto que en México las mamás son las que más aceptan a sus hijos trans que los papás por tener una idea y educación machista? Sí. Eso es una sorpresa. En la vivencia personal yo no lo viví así. Tanto el papá de mi hijo como mi actual esposo fueron siempre y son las personas más apoyadoras de este mundo, lo entendieron muy bien, pero mi trabajo con las familias, durante estos 3 años, me han hecho establecer, incluso tenemos estudios y gráficas de eso. En el 85% de las veces somos las madres quienes estamos apoyando o respaldando o llevando un proceso de reconocimiento de género de nuestros hijos. Y es únicamente el 15% las veces que existe un papá que hace este proceso. Eso nos llevó a preguntarnos por qué. Y bueno, pues ahí tiene un cruce de un tema de género. En realidad en México somos una población muy machista y siempre, uno por un lado, ¿no? Somos una población machista en donde es necesario reforzar lo esperado sobre el género de una persona y cuando algo de esto no es como pensábamos, entonces tendemos a romper con ello. Y por otro lado, lo que tenemos las mujeres es que somos cuidadoras, ¿no? O sea, parte de lo que se nos ha inculcado a las mujeres es que nosotras somos quienes cuidamos. Eso por un lado es algo positivo porque nos mantiene valientes en el tema del reconocimiento de derechos de infancias trans y adolescencias trans, pero por otro lado, pues nos tiene con una carga muy importante que no tendríamos por qué tener. O sea, tendría que ser algo compartido, no solo con los padres, sino con el Estado y con las instituciones. Entonces, hoy las madres tenemos que pelear porque en las escuelas se les reconozca a nuestros hijos. Tenemos que estar avanzando en reformas para tener actas de nacimiento para nuestros hijos. Tenemos que, las veces que no hay un procedimiento administrativo y queremos llevar un procedimiento judicial, es decir, este juicio, y no está el papá, entonces se nos pide que primero establezcamos o ganemos la patria potestad para después iniciar un procedimiento de reconocimiento de la identidad de género. Entonces, es un tema que cruza también por la cantidad de cosas que se nos piden a las mujeres. Uno, el machismo que hay hacia los hombres y también a veces la irresponsabilidad que existe en el tema del ser padre, porque también es un tema machista que ha inculcado que los hombres lo que hacen es proveer, no educar, no acompañar, no cuidar, y eso debemos cambiarlo también. Yo creo que tener un hijo trans es una gran oportunidad para reaprender muchas cosas, no solo la identidad de género, sino las desigualdades que existen entre hombres y mujeres también. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué puede hacer un niño que no es aceptado en su familia? ¿Puede directamente buscar ayuda con alguna institución para que brinden asesoría a los padres? Sí, sí puede. Por desgracia, en general no tomamos en cuenta la participación ni los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, tampoco es que hayamos cumplido como Estado el hacerles saber a niñas, niños y adolescentes que son sus derechos ser cuidados y respetados. Pero bueno, pues estamos en proceso de hacerles
hacer ese público, ese conocimiento, y también que sepan las infancias y las adolescencias que tienen derechos y que tienen formas de ejercer sus derechos. Y sí, en la Comisión de Derechos Humanos, en cualquier comisión estatal, hay siempre una ventanilla que debe atender a personas menores de 18 años. No es necesario que las personas menores de 18 años conozcan específicamente cuáles son los derechos que son vulnerados. Eso es trabajo de la comisión, pero todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser atendidas por las comisiones de derechos humanos, las estatales y la nacional. En el Consejo para Prevenir la Discriminación también siempre hay una ventanilla para niñas, niños y adolescentes. En todos los tribunales de justicia, estas niñas, niños y adolescentes pueden ser atendidas. También existe una forma de brindarles atención legal. Y bueno, pues también el DIF, el DIF estatal, el DIF nacional, siempre tendrán un área de escucha en donde se pueden negociar con la familia, se puede tratar con la familia, y existe CIPINA, que es otra figura que podemos utilizar, que es el Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. Y pues parte de los mandatos que tiene CIPINA es hacer del conocimiento los derechos de las personas, pero establecer un conjunto de acciones en donde exista bienestar para niñas, niños y adolescentes. Entonces, y también pues hay muchas organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación por las Infancias Transgénero, en este caso de identidad de género, la Red de Familias Trans, Cuenta Conmigo, existen varias organizaciones que podemos establecer un enlace entre la adolescencia y la familia, porque en realidad de lo que se trata este tema específicamente es de conocer, de saber. Yo creo que, y lo hablo a título personal, y lo he visto muchas veces con las personas que acompaño, todo radica en tener información real, verídica, de primera mano sobre el tema. En cuanto tenemos eso, nos queda muy claro que el tema es de derechos y que es nuestra obligación como familias cuidar y acompañar a nuestros hijos. Otra pregunta, ¿cuál es la postura del actual gobierno ante este tema comparado con otros? Uy, Odil. Pues tenemos varias posturas, o sea, tenemos varias respuestas. En el tema de la legislación en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, que está integrado por 66 diputadas y diputados, pues tuvimos ahí un estancamiento en el avance de la legislación. Ya teníamos un dictamen magnífico, con perspectiva de género, enfocado en derechos humanos, dándole todas las herramientas a niñas, niños y adolescentes para ejercer su derecho a la identidad. Y este dictamen estuvo desde noviembre del año pasado y de pronto se congeló. Hubo una presión muy fuerte por parte de un partido político del Partido Acción Nacional. Hicieron una serie de movilizaciones y cosas en contra del tema, y de pronto la reforma se frenó. Lo que tenemos es, bueno, se pidió que se hicieran foros, que hubiera más discusión sobre el tema. Como organización y varias organizaciones participamos en foros, y no solo participamos, organizamos en conjunto estos foros para que se discutiera realmente el tema. Y hubo un foro en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, basada en derechos humanos, un foro en el Museo de Memoria y Tolerancia, 2 foros en la UNAM, uno en Medicina de la UNAM y otro en el CIEG.
de la UNAM, que es el Centro de Investigación y Estudios de Género. Tuvimos un foro en la misma Cámara, en el mismo Congreso, porque a veces los diputadas y diputados no podían acudir a los foros, entonces ayudamos en la organización de este foro y pues no ha habido un avance en esto. Hoy depende de el presidente de una comisión, que es el diputado Eduardo Santillán, que es un diputado del partido Morena. Depende de él únicamente la decisión de que este dictamen se vote en el Pleno. Y bueno, pues hay una mayoría del partido de Morena y como esa mayoría propuso, digamos, que el partido de Morena propuso estas reformas legislativas, entonces no habría por qué no avanzar esta legislación. Pero la verdad es que no lo sabemos, hasta ahí estuvo. Después el gobierno de la Ciudad de México, hay una organización, LEDECER se llama, que es una organización de mujeres que lleva 19 amparos de niñas, niños y adolescentes trans, y el gobierno de la Ciudad de México dio un paso adelante, o sea, el Poder Ejecutivo dio un paso adelante y dijo, en lo que la reforma se resuelve, no llevemos estos amparos, ¿no? O sea, no continuamos con los amparos, y citó a un consejo que está marcado en la ley para que pudiera evaluar estos 19 casos, pero en realidad hay mucho más población que 19 casos. Entiendo que eso ha avanzado, que estas familias están en este proceso para obtener sus actas de nacimiento, pero hay muchos más casos que 19 casos. Y a nivel nacional, en realidad no es algo que se pueda legislar porque, por desgracia, tenemos una organización federal. Entonces, cada congreso local, o sea, 32 veces, necesitan avanzarse estas legislaciones. Y como les decía, solo en 10 estados hay para personas adultas. Entonces, para personas menores de 18 años es bastante complejo. Lo que sí puede hacer la autoridad federal es permitir o impulsar que en los consulados mexicanos o en las embajadas se puedan hacer estos trámites. Y hay parte del gobierno que ha sido muy aliada y ha hecho cosas importantes, como RENAPO, que es quien hace las CURPS, por ejemplo, quien crea y maneja las CURPS. Esa es una de las instituciones muy aliadas del gobierno que tiene una postura de compromiso con la población trans, incluyendo niñas, niñas y adolescentes. La Secretaría de Gobernación, por ejemplo, la secretaria Olga Sánchez Cordero ha sido muy puntual al decir que este es el derecho de todas las personas, que debe ser reconocido. Entonces tenemos un poco, la Secretaría de Relaciones Exteriores también ha sido gran aliada, pero está un poco desarticulado los mensajes que tenemos. ¿Cómo es el acompañamiento de la asociación a las familias trans? Bueno, les decía bueno, pues que atendemos los temas de exigibilidad de derechos. Y eso, por un lado, aunque algo que nos importa, que es una nueva área que abrimos en la Asociación por las Infancias Transgénero, es la cuestión de salud emocional. Y entonces ahora tenemos una magnífica persona a cargo de esa área, en donde se da acompañamiento emocional, terapéutico y entre pares con personas trans. Pero ¿qué es lo que hacemos en general? Yo recibo alguna solicitud o en el equipo legal recibimos alguna solicitud de alguna familia sobre específicamente temas en escuelas o sobre el tema del reconocimiento de identidad en área de salud, de educación, o estamos pues impulsando justamente estas reformas legales. Y entonces también es que ubico como digamos, en qué momento está la familia del conocimiento de la identidad de género. Es algo muy común que las familias pasemos como por varios momentos y varios procesos. El primero es la sorpresa, porque no sabemos qué es
qué es la vivencia trans porque no la hemos tenido. Y a veces tenemos un proceso largo para poder aceptar y para empezar a actuar. Eso es algo bastante común. Entonces creo que cuando las familias comienzan a buscar información es que han decidido que, o sea, han pasado por este proceso de sorpresa y han aceptado que no sabemos y que necesitamos informarlos. Y entonces la asociación pone a disposición de estas familias mucha información desde, ahorita voy a otra pregunta que hicieron, que es alguna bibliografía o algo así. Por ejemplo, tenemos en la página de internet, la asociación tiene una página de internet que es www.infanciastrans.org. En esta página de internet existe una biblioteca virtual en donde hay documentos descargables que van desde tener cuentos infantiles para cómo explicar la identidad de género a, no sé, los compañeros de clase o primitos o hermanitos, cómo explicar la identidad de género, o sea, va desde eso, como material infantil, hasta protocolos de salud, de educación, protocolos internacionales. Ahora, el día de ayer, una familia maravillosa, una mamá maravillosa, me hizo llegar, por ejemplo, un protocolo que hay en aeropuertos. Los aeropuertos tienen la obligación de respetar el género de las personas trans a cualquier edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese material lo tenemos en la página de internet y es descargable. Y básicamente para nosotros es importantísimo que las personas conozcan sobre sus derechos. Entonces, casi que toda la página de internet lo que más tiene es información sobre derechos y cómo hacer valer los derechos, aunque también como tiene testimonios o tiene escritos de algunas personas trans, de cómo han vivido su experiencia, que nos comparten. Algo muy bonito es que toda la página de internet está hecha desde los gráficos, dibujos y todo por personas trans. Algunas infancias que nos han hecho dibujitos, por ejemplo, y los ponemos ahí. Y entonces todo ha sido hecho por personas trans o por familias de personas trans, que eso es algo muy importante. Y, eh, y bueno, pues ahora tenemos este acompañamiento emocional que nos parece muy importante, entonces podemos atender como en una situación de crisis a alguna persona, sobre todo a la persona trans, ¿no? Niña, niño, adolescente, y algo que hacemos como asociación es apoyar a la red de familias trans. La red de familias trans es una organización muy bonita de varias organizaciones, o sea, está conformada por varias organizaciones y por varias personas especialistas. Y básicamente lo que nos interesa es generar comunidad. Es muy importante poder establecer comunicación entre pares, o sea, personas trans que le platiquen a otras personas trans su vivencia o familias trans que puedan platicar con otras familias trans cuál es su vivencia. ¿Algún libro que nos recomienden? Yo les sugeriría que visitaran nuestra página de internet porque hay muchos libros como a varios niveles, o sea, hay desde cuestiones muy profundas y críticas como qué es el género o si el género puede ser variable o no binario, o hay cuentos infantiles, o sea, hay un libro que se llama Transeducar, entonces está enfocado en cómo educar desde el primero de primaria o desde el kinder hasta la universidad, estableciendo que hay personas que viven identidades no normativas del género y cómo hacerlo a través del arte, que es muy interesante. Algo así más crítico es bibliografía de Judith Butler, por ejemplo. O sea, hay mucho material que se puede tomar, hay muchos libros. Tengo otra pregunta, es ¿por qué existe una edad reglamentaria para beber alcohol? ¿Por qué biológicamente, fisiológicamente, el cerebro aún no se ha terminado de desarrollar? Puede presentar trastornos si se ingiere antes. Si esto se hace para cuidar a las personas, ¿por qué se empeñan en manejar como válida estas conductas? Creo que los adultos que las propician, apoyan y solapan
tienen una enorme responsabilidad. Bueno, a este comentario me gustaría sí mencionar, es, creo que el problema es ver que la identidad de género distinta a la asignada es un problema. O sea, no podemos comparar el que yo me viva como mujer o como hombre con beber alcohol. Mi identidad de género no tiene por qué representar un peligro para mí. Entonces, la identidad de género de las niñas y de los niños no tiene por qué representar un peligro para ellos. Eso me parece que es sumamente importante establecerlo. Y también establecer que, actualmente se hace una diferenciación entre personas que son trans y personas que no son trans. Y todas las niñas y niños tienen los mismos derechos. Entonces, si en realidad consideráramos que ninguna identidad puede vivirse hasta los 18 años o hasta que tengamos la corteza prefrontal madura, entonces lo lógico sería que ninguna persona, ya sea trans o no trans, pudiera tener un género hasta que eso sucediera. Otra actitud es discriminatoria, porque eso mismo no lo decimos de las personas que no son trans. Y por desgracia, justamente como las niñas y los niños y a los adolescentes históricamente no se les ha permitido explicarse y lejos de pensar que son personas con derechos, les hemos visto como objetos que son extensivos o como sujetos que son extensivos de nosotros, pues tampoco les hemos permitido poderse explicar y poder decir que es igual de válida su vivencia que cualquier otra persona. Entonces, bueno, eso me parece que es muy importante. Si realmente pensáramos que ninguna persona tiene la madurez hasta los 18 años, pues entonces sería de ninguna persona, no solo de las personas trans. A mí me parece que la forma de decir solo las personas trans, pues es algo bastante discriminatorio e incluso algo transfóbico. También, muchas gracias, me dicen, eres una persona muy informada e inteligente, felicidades, gracias. No estaba informada hasta que me tocó informarme, pero justamente creo que es el profundo amor y respeto que le tengo a mi hijo lo que me hizo informarme de todo lo que pueda hacer con respecto a su vida y el profundo compromiso que tengo también al ser una madre. Gracias, Tania, es un tema muy importante de difundir. Pues sí, muchas gracias. Y gracias me lo dijo Lola por permitir esta plataforma. A mí me gustaría ponerme a su disposición. Seguramente dentro de toda la cantidad de personas que siguen esta página, hay personas aquí que están viviendo esta experiencia. Me gustaría hacerles extensivo mi acompañamiento a las que son madres o son padres y no saben qué es lo que están haciendo, no saben qué hacer. Yo quisiera explicarles que podemos acompañarles, que no se sientan solas, que no son las únicas a las que les sucede. Habemos una cantidad muy, muy grande de personas que viven esto. También la otra es tu hija o hijo o hije no deja de ser la persona que conoces, no se va a volver otra persona, no tengas miedo. Acompañarle es amarle y es respetarle y es cuidarle y es parte de nuestro trabajo. No se vuelven otras personas y yo creo que depende de las familias cambiar la historia en un futuro, porque lo que quizá es problemático no es su vivencia trans, lo problemático es una sociedad que no sabe o que no tiene las ganas de saber, y eso, pues, eso es responsabilidad, sí, de nosotros los adultos, cambiar esas historias. Y
Y pues bueno, si por aquí hay familias que están pasando por esto, no duden en contactarnos. Nuestra página de internet, mi correo electrónico es tania@infanciastrans.org. También tenemos un Facebook y Twitter que es @infanciastrans y estamos, por supuesto, a su disposición para acompañarles, abrazarles. Norali, ay Norali, muchas gracias. Dice, ¿qué crees que siga después del impacto que está teniendo el documental que realizaron en change.org y todo lo que está sucediendo alrededor de la iniciativa congelada? Gracias, Norali. Sí, les comento, hicimos un documental en conjunto con change.org. Change es el primer documental que hace, va a ser una serie de documentales con ciertos temas a los que apoya, este es el primero y además es magnífico porque retrata desde la voz de las personas trans cuáles son sus necesidades. ¿Qué sigue después del impacto? Pues lo que puedo decir es que de ese día que se estrenó el documental, que fue la semana pasada ahorita, hay mucha gente que está escribiéndome, eso me alegra muchísimo porque pues somos comunidad, porque queremos estar juntos. Yo creo que siempre va a haber algo mejor más adelante. Tenemos un conjunto de personas y de organizaciones que nos han apoyado mucho, que se suman a la causa, que no necesitan ser la causa para defender la causa y creo que vamos por muchas cosas, no nada más es el cambio de la legislación o de la reforma, la aprobación de la reforma, hay que trabajar mucho porque todos los derechos sean para todas las personas. Ah, Mari dice, wow, cuántos temas que son relevantes y se van dejando de lado. Y es importante estar informados y tener mente abierta para no lastimar a los hijos, sobrinos, alumnos. Exactamente. El rol que nos toque tener. Debemos en general ser empáticos e informados. Exactamente. Muchas gracias, Mari. Así es. No sabemos a veces qué impacto puede tener el hacer una broma, algún comentario sobre la gente que amamos de manera cercana. No sabemos si en nuestra familia existe una persona trans, si existe una persona gay, una lesbiana, bisexual. No sabemos porque no podemos estar en el corazón ni en la cabeza de las demás personas. Y a veces no medimos el impacto que puede tener un comentario de rechazo pensando que esa vivencia no está cerca. Eso duele mucho para la gente que está cercana a nosotras y a nosotros. Y me parece que es muy importante comenzar a pensar en eso. Y si además las familias nos consideráramos parte de esa diversidad, es decir, mi hijo es un niño, un joven adolescente trans, y por eso yo me vivo como una familia trans. ¿Por qué? Pues porque él no está lejos, porque yo lo amo, porque lo que le ocurre me ocurre, porque su dolor es mi dolor y su felicidad es mi felicidad. Si todas las familias nos pusiéramos en ese papel, sí, porque tenemos una sobrina o un hijo o una hermana como parte de la diversidad, nos consideráramos parte de la diversidad, el mundo sería un mundo más bonito, seguramente. Gracias, gracias por todo lo que haces, gracias a ti también. Eh, gracias, hermoso y sobre el amor y el respeto. Sí, hay que amarnos y respetarnos. Pues muchas gracias a toda la audiencia de Me lo dijo Lola. Ojalá podamos tener una oportunidad más adelante de estar en contacto. Y bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales por cualquier cosa, si mandan un mensaje en la página de Facebook, que se encuentra como Asociación por las Infancias Transgénero, o más fácil, @infanciastrans, o me escriben un correo electrónico o visitan nuestro sitio web o el Twitter, estamos a su disposición. Gracias por el espacio y bueno, siempre podemos encontrar, ya sea que el hijo de alguien, la hermanita de alguien necesita este apoyo y
este acompañamiento. Desde la Asociación por las Infancias Transgénero estamos muy felices de poder hacerlo. Somos una organización sin fines de lucro, entonces no cobramos por nada de lo que hacemos. Lo hacemos con mucho gusto, con el corazón y con las ganas de que el mundo sea mejor para todas las personas. Muchas gracias y voy a cerrar el en vivo. Gracias al grupo de Me lo dijo Lola y gracias a quienes estuvieron aquí mandando mensajitos y acompañándome. Hasta luego.